Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Este día vamos a hacer un breve paréntesis. Ayer me entregaron un folleto de lo que es la vocación pastoral. Y me recuerdo que nos dio las pláticas el padre Daniel Rocha, que es el rector del seminario. Y bueno, cuando nosotros hablamos de vocación de la pastoral, a lo mejor inmediatamente lo ligamos con una vocación cuando vamos a escoger una carrera, por ejemplo, o en el caso de una vocación cuando se enfoca en lo pastoral, pues dice, no, es que yo no quiero ser sacerdote, por decir algo. Y entonces a lo mejor lo estamos enfocando mal. Sin embargo, me acuerdo mucho que el padre a la hora de ver qué queríamos decir con pastoral vocacional, bueno, entendemos que en el caso de nosotros fue una acción para ver si éramos susceptibles de ser un agente vocacional. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es que la pastoral vocacional nos llama para seguirlo en una forma específica. La vocación podemos mencionarla como soltería y matrimonio. Y luego ya trae unos detalles de la vocación del laico, la vocación del matrimonio, religiosa o sacerdotal. Y cuando hablamos hay un enfoque de soltería, bueno, el ser humano puede querer ser soltero y entonces eso no tiene que ver nada con un aspecto religioso, pero sí puede dar un servicio. Y lo más común pues es el matrimonio, ¿no? Que todos entendemos como este programa que es dedicado a la familia o la iglesia doméstica. Y entonces, bueno, ahí hay un par de cónyuges, pero también digamos que aparte podemos encontrar los aspectos religiosos y los aspectos del sacerdote ordenado. Sí quisiera ahondar un poquito para ver, ayer mandé este folleto y entonces creé una cierta confusión, pero finalmente es que Dios nos llama, sí, Dios nos llama, pero nuestra labor la podemos realizar cuando estamos en una profesión, por ejemplo, ¿no? O puedo ser un esposo y tengo una función y un desarrollo de lo que son los principios morales. Entonces tenemos que ver que nuestra actuación en cualquiera de nuestras funciones tiene una acción pastoral. Entonces puede ser en nuestro trabajo, puede ser en la escuela, puede ser con los amigos, nuestro entorno. Y finalmente hay una serie de valores que tenemos que aplicar. Si nos metemos un poquito al aspecto religioso, bueno, pues son lo que nos mandan los mandamientos, el evangelio, pero que finalmente en muchas empresas, por ejemplo, hay principios y valores que no necesariamente los mencionan como aspecto religioso, pero que tienen esa intención. Finalmente es un comportamiento, una actitud en la vida. Y todos tenemos ese comportamiento y esa actitud. La diferencia es seguir los dos mandamientos principales, ¿no? Amarás a Dios,
pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amar a tu prójimo implica no hacerle daño. Y en estos dos mandamientos del Señor se resumen los 10. El que no hace daño a nadie se comporta bien y por lo tanto no puede caer en el pecado, aunque siempre tenemos que entender que dependemos de la gracia del Señor, de que nos dé la fortaleza para evitar estos momentos en que podemos alejarnos del Señor si no tenemos cuidado. Volviendo a nuestro programa, la semana pasada estuvimos viendo la respuesta del hombre a Dios. Por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y voluntad a Dios. De la obediencia de la fe, Abraham es el modelo que propone la Sagrada Escritura. La Virgen María en la fe acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Creer solo en Dios es justo y bueno, confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en aquel Dios, en aquel que Dios ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto todas sus complacencias. Creer en el Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es una gracia, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. La fe es un acto humano. Creer es un acto auténticamente humano, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. La libertad de la fe. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de la fe es voluntario por su propia naturaleza. La necesidad de la fe, creer en Dios, creer en Cristo Jesús y para salvarnos es necesario para obtener esta salvación. La perseverancia en la fe, para vivir, creer y perseverar hasta el fin en la fe, que alimentarla con la palabra de Dios. La fe es el comienzo de la vida eterna. La fe es pues como si poseyéramos ya las cosas maravillosas que nos asegura que gozaremos algún día. Hoy vamos a continuar con la profesión de la fe cristiana y los símbolos de la fe. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión de la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Es decir, la comunidad, no solamente yo. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas. De igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se llama esta síntesis de la fe profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos, se le llama credo.
por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se le denomina igualmente símbolo de la fe. La palabra symbolon significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer a las partes rotas que ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión de los cristianos. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. La primera profesión se hace en el bautismo, el símbolo de la fe. Es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad, como lo enunciamos. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, la persona divina y el misterio de la redención, Cristo. Finalmente, la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación, el Espíritu Santo. Estas tres partes son distintas, aunque están ligadas entre sí, según una comparación empleada con frecuencia por los padres. Las llamamos artículos. Según la antigua tradición atestiguada por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido enumeradas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, las profesiones de fe de ciertos concilios como el de Toledo, Letrán, León, Trento, así como ciertos papas como Fideis Damasi o Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. En el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, su gran autoridad le viene de este hecho. Es símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y al cual él llevó a la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea, Constantinopla, debe su gran autoridad al hecho de que es el fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe, el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con la referencia constante al símbolo de Niceo-Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Eso es lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles o el credo de Nicea, Constantinopla, que como dice el texto que acabamos de leer, es más explícito y más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunicación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Capítulo 1. Creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, es decir, el Dios Padre, creador de todo cuanto existe. Creo en Dios. Es la primera afirmación de la profesión de fe. Es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios y se habla también del hombre y del mundo. Lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea, Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvos. Porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que el mismo es el Señor. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Rodeos. Creemos firmemente y afirmamos sin bajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza, absolutamente simple. Dios revela su nombre. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. El Dios vivo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo
lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderá? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy. Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio. Y por eso mismo expresa mejor a Dios como lo que es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre inefable, indescriptible, y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de sus padres, como para el porvenir. Yo estaré contigo. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre ahí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez ante la zarza ardiente. Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Delante de la santidad divina, ante la gloria de Dios, 3 veces santo, Isaías exclama: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Ante los signos divinos de Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador ante él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios en la lectura de la Sagrada Escritura. El nombre revelado es sustituido por el título de Divino Señor, Adonai, en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor. Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. El nombre divino yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo, Jesús, dando su vida para librarnos del pecado. Revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Solo Dios es.
En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único, fuera de Él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú te quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. No hay cambios ni sombras de rotaciones. Él es el que es, desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad que solo Dios es. En ese mismo sentido, ya la traducción de los 70, siguiendo la tradición de la Iglesia, ha entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin, mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Él solo es un ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Dios, el que es verdad y amor. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es, rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan. Dios es la verdad. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad, a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, Él es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Dios es amor. A lo largo de la historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor a Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado
gracia para ti. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar: Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Consecuencias de la fe en el Dios único. Creer en Dios, el único, y amar con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Una oración de San Nicolás de Flue. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea el único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. La fe en Dios nos mueve a volver no solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no anteponer nada a Él. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendiera, no sería Dios. El Dios de nuestra fe se ha revelado como Él, que se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Vemos cómo desde la aparición de Abraham, cómo Yahvé se revela a gentes como Abraham, como Moisés, como Jacob, y nos deja una secuela, todo el Antiguo Testamento, en donde a pesar de las obras que nos mostró, volvimos a caer en el pecado. No reconocemos nuestra debilidad. A veces presumimos de ser autónomos y contra el maligno no hay tal. Debemos de pedir la fortaleza al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir de lo que debemos apartarnos, de cómo mantenernos en los ojos del Señor, haciendo lo que Él nos pide. Hemos tenido alianzas con el propio Abraham, con Moisés, y la última, Jesucristo, que nos deja y nos da toda una enseñanza de lo que son, pues, la instauración de la iglesia, la Eucaristía,
los evangelios, ¿no? Todo su vivir en la palabra del Señor, que es verdad, y que a veces no discernimos, no reflexionamos sobre lo que Él nos da para que podamos acercarnos, pero siempre entendiendo que si Dios nos llama, nuestra función en la vida, donde Él nos ponga, sea un ama de casa, sea un gobernador, sea un profesionista, sea un estudiante, sea el hijo, sea el padre, todos debemos de asumir esa misión bajo los principios que nos dan los 10 mandamientos, y sobre todo los 2 primeros que nos deja o que resumen a los otros, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántas veces no preferimos ver una televisión, una película, no preferimos cosas materiales y nos olvidamos de que Dios es el que nos acerca a todo? ¿Cómo poder darle el peso que esto tiene para que nosotros consigamos también todo lo que Dios nos da, pero que Él sabe cuáles son nuestras necesidades? Vamos a pedirle a Dios, a la Santísima Trinidad, Dios el Creador, Jesús el que nos libera del pecado, y el Espíritu Santo que nos guía a través de nuestro peregrinar hacia el reino celestial. Por hoy hemos concluido estos comentarios sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, y los invitamos a que nos veamos el lunes próximo a las 12 del día para que podamos continuar haciendo reflexión sobre la palabra del Señor. Gracias. Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.